Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio les voy a presentar un blend escocés de la marca Johnnie Walker. Les voy a hablar del whisky Swing. Pueden conocer un resumen de la historia de la casa Walker en el video donde reseñé el Johnnie Walker Black y el Double Black en este mismo canal. Este blend, creado en 1932 por Sir Alexander Walker, se basa en la receta original de 1906 del Extra Special Old Highland Whisky, más conocido como Black Label. La botella, de un diseño muy original, fue pensada para los viajes transatlánticos de modo tal que se pueda balancear mientras se va navegando. El whisky se compone de la mezcla de por lo menos 35 whiskies de granos y de maltas. Entre las maltas principales vamos a encontrar Cardhu, Clynelish y Caol Ila. Y entre las whiskies de granos dulces, Cameron Brigg. Algunos de los whiskies utilizados han sido añejados un mínimo de 15 años y dicen utilizar barricas ex-Jerez y ex-Bourbon. Es un whisky NAS y la presentación puede ser en 40 o 43% ABV y de 700 o 750 mililitros de capacidad. Luego de esta presentación, veamos qué nos da este whisky. Color, un ámbar intenso, dorado. Parece bastante ligero. Vamos a la nariz. Se siente dulce, muy dulce. Para nada alcohólico. Algunas notas de Jerez. Y un toque muy suave de ahumado. Vamos a la boca. Muy suave, muy ligero, pero sorprendentemente se siente una nota muy ahumada. Hay un primer impacto de una nota ahumada. Muy interesante. También se sienten unas notas de mermelada de naranja. Nuevamente el humo está ahí presente. Muy rica la nota de humo. Ahora no recordaba estas notas. Muy rico. Se nota muy levemente el Jerez, prácticamente desapercibido. No es lo mismo nariz que la boca. Se siente cierto dulzor, un poco de picante. Sí, un picante, algo parecido al clavo de olor. Una cosa así intensa, muy presente también. Muy rico, ahora está bastante logrado. El final es corto, pasa muy rápido, no es muy persistente para nada y se le siente al tragar el humo y algo de madera. Veamos qué pasa con agua. Vamos a la nariz. Bueno, con el agua se le sienten más las notas del Jerez, más presente ese dulzor ajerezado. Ya no se siente esa pequeña nota de humo. Algo por ahí como de una fruta fresca. Pero no llega a terminar de percibirse. Con la boca. Bueno, la boca ya se lo siente un poquito más acuoso. Igual se lo siente suave. Muy fácil de tomar, de pasar por la boca. Se pierde un poco la nota ahumada. Persiste, digamos, todavía la siento un poco, pero que me queda el registro
Digo, lo tomé sin agua, pero al tomar con el agua, el primer impacto no se nota la nota de humo. Sí se puede sentir un poco más la naranja y la madera. Y al final, muy suave, muy agradable. Y ahí sí se puede percibir un poquito el humo y el picante. Es un whisky muy fácil de tomar, muy interesante por esa nota ahumada que se le percibe. No tiene muchas notas, muchos descriptores, pero es muy agradable. La verdad, este whisky yo lo había tomado ya hace muchos años atrás y no recordaba estas notas ahumadas. La verdad que me han sorprendido. Un whisky puedo recomendar tranquilamente, se puede tomar junto con amigos, una noche tranquila. Pero lo más interesante de este whisky es su botella. Su diseño, muy original, nos permite que luego de tomarla podamos utilizarla como un lindo velador colocándole unas luces LED, como el que ven en todos mis videos. Yo le doy 3 titos. A disfrutarlo. Pueden conocer más de la historia de la casa Walker en el video. Pueden conocer más información. Se basa en la receta original de 1906 del Extra Old Highland. No, me faltó el especial. Algo como parecido al clave.